La práctica de hoy van a ser números aleatorios. Si podemos observar las funciones de Excel incorporadas para generar números al azar es aleatorio, se abre y se cierra paréntesis. Esta primera instrucción nos va a generar números al azar entre 0 y .99. Nunca va a ser 1. Vamos a ver un ejemplo aquí. Y la segunda es aleatorio punto entre, que tú puedes generar números entre dos límites, el límite inferior y el superior. Vamos a realizarlo. Ejemplo número 1, donde vamos a generar números entre 0 y 1. Si se van a generar números entre 0 y 1 van a ser decimales. Entonces la instrucción más adecuada va a ser aleatorio. Entonces se abre y se cierra paréntesis. Y al darle enter vamos a generar nuestro primer número aleatorio, que puede cambiar cada vez que presionemos la tecla de función F9. Si se fijan, se acerca al 1, pero nunca llega. Bien, si nuestra intención es generar números en diferente rango, vamos a suponer de menos 100 a 100, entonces lo que debemos escribir, aquí vamos a poner una apóstrofe, que por cabo nomás es decir entre qué números que queremos generar, entre 100 y 100, perdón, menos 100 y 100. Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Bien, aquí vamos a utilizar la segunda función, que se llama aleatorio punto entre. Decimos el límite inferior es menos 100 y el otro es, el límite superior es 100. ¿Qué pasa cuando le dé enter? Que nos va a generar números aleatorios entre menos 100 y 100. ¿Sí? Aquí lo podemos ver. Bien, si por alguna razón vamos a suponer que este que dice generar números entre 1 y 0 y números decimales, ¿qué tal si nomás queremos generar números 0 y 1 utilizando esta instrucción? Bien, pudiéramos hacer un segundo arreglo aquí. Si se fijan, vamos a suponer, aquí podemos hacer esto, aleatorio, y vamos a sumar un número más del número máximo que queremos generar. Por ejemplo, si el máximo que queremos generar es 1, aquí lo vamos a multiplicar por el número que tú tienes más 1. En este caso sería 2. ¿Qué pasa si le doy enter? Pues me va a generar números entre 1 y 1.99. Nunca va a ser 2. Si a esta función, a esta operación, yo le saco el entero, entonces, si vamos a poner, si esa instrucción que tenemos aquí, en este momento, nos genera 1.99 y sacamos el entero, entonces vamos a sacar un 1. ¿Sí? Vamos a darle enter y vamos a darle F9. Si fijan, nos generan números entre 0 y 1. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí en esta parte dice, si aventamos una moneda al aire, ¿cuál escoges? Vamos a hacer la letra más grande. Bien, si se fijan, vamos a generar dos números. Puede ser entre 0 y 1, o puede ser entre 500 y 501, o puede ser entre menos 1 y menos 2. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque no importa el número, el rango de valores, nomás es que se generen dos valores. 0 y 1 son dos valores, 500 y 501 son dos valores, menos 1 y menos 2 son dos valores. Entonces, cualquiera de esos que se generen, ya podemos estar generando números aleatorios que pueden ser águila,
o sello. Vamos a suponer, vamos a generar aquí, vamos a poner la instrucción aleatorio entre, y queremos que genere números entre 0 y 1. Si le damos enter, nos va a generar cada vez que presionamos F9 un 1 o un 0. Podemos asignar, vamos a utilizar en este caso aquí una pregunta. Vamos a utilizar una pregunta que diga, por ejemplo, que si el resultado de vamos a poner si el resultado de es 0, ¿qué vamos a hacer? Entonces que diga sello. De lo contrario, que diga águila. Bien, vamos a dar un enter y vamos a ampliar esto, vamos a hacerlo un poquito más grande para que se pueda apreciar. Bien, ¿qué significa esto? Que cada vez que yo presione F9 me va a generar un número diferente, y cuando sea 0, genera un 0 al azar, me va a decir que es sello, y cuando sea un 1 va a ser águila. Si se fijan, estoy presionando F9 y eso es lo que está generando. Este es un ejemplo. Bien, vamos a ver un segundo ejemplo. En este caso una calificación. Vamos a hacerlo más grande. Aquí dice, tu calificación en esta unidad es... Si usted le dijeran a los muchachos, bien, ¿quieres que te califique con lo que tienes de la evaluación continua o quieres que te califique el computador al azar? Que te dé tu calificación en el cual no sabes si vas a reprobar o vas a pasar. O quieres que te evalúe de acuerdo a tu rendimiento que estás teniendo en esta unidad. Suponiendo que alguien dijera, no, profe, yo le he hecho ganas, a ver, me quiero arriesgar aquí. Y vamos a, ¿qué programa, cómo pudieras escribir una instrucción o una función que te genera números? En este caso, entre 5 y 10, sabemos que el 5 es reprobatorio y que del 6 al 10 es aprobatorio. Entonces vamos a generar una instrucción que se llame aleatorio punto entre. La instrucción, el mínimo, el límite inferior es 5 y el límite superior es 10. ¿Sí? Bien, sabemos que si es 5 debe ser reprobatorio y si es entre 6 y 10 debe ser aprobatorio. Entonces aquí el límite de referencia es el 6, de 6 en adelante pasan. Por lo tanto vamos a hacer una pregunta: si lo que tenemos en la celda C2 es mayor o igual a 6. Sí, que bueno, pues este muchacho aprobó o aprobó, lo encerramos entre comillas, o pasó o reprobó. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis. Bien, si el valor de la celda C2 es mayor o igual que 6, aprobó, y si de lo contrario cualquier otra, reprobó. Entonces vamos a darle enter y cada vez vamos a hacer esto más grande. Vamos a ampliar la letra, tamaño de la fuente. Cada vez que presione yo F9 va a generar una calificación. Si se fijan, bien. Vamos al siguiente ejemplo. Vamos a suponer aquí vamos a hacer un adivinador de tu futuro. Aquí ya puse previamente un texto que vamos a hacerlo un poquito más grande. Ahí está. Vamos a jugar al azar, a suponer que la computadora
va a ser un adivinador. Y vamos a generar, por ejemplo, dice aquí, con cuidado toca la pantalla y concéntrate por 3 segundos para que transfieras tu energía a tu computadora. Y presiona F9 y te dirá cuál profesión vas a ejercer en el futuro. Aquí vamos a nosotros a decidir qué vamos a hacer con cada valor. Vamos a suponer que si yo digo el 0, para mí va a ser que sea un arquitecto. Vamos a decidir aquí que el 1, si sale un valor al azar con valor de 1, que sea un policía. El número 2, un maestro. Número 3, que les gustaría, pudiera ser presidente de la República, hablando de elecciones. Bien, vamos a hacer esos 3 ejemplos. ¿Qué vamos a hacer? Bien, aquí nos dice claramente que tenemos que generar números al azar entre 0 y 3. Entonces yo voy a aplicar mi función aleatorio punto entre y le voy a decir que el límite inferior es 0 y que el límite superior es 3. Cerramos el paréntesis. Me va a generar números entre 0 y 3 cada vez que presione yo F9. Bien, ¿qué resultados queremos que aparezcan? Bien, yo pregunto aquí si lo que tengo en la celda E6 es igual a un 0, entonces ¿qué quiero que aparezca? Bueno, sí, aquí va a ser, quiero que sea arquitecto si es un 0. Arquitecto. De lo contrario, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces ahora me tengo que hacer una pregunta, que si no quiero que sea eso, voy a hacer otra pregunta aquí. Si lo que hay en esto, aquí en la celda E6, es igual a 1, entonces, ¿qué quiero que sea si es igual a 1? Entonces quiero que sea un policía. Bien, de lo contrario, si no es arquitecto ni policía, yo tengo que hacer una pregunta interna todavía más, en el cual yo voy a preguntar si es 6 es igual a 2, entonces yo quiero que sea maestro. Quiero que sea un maestro. Y si no fue ni arquitecto, ni policía, ni maestro, entonces se supone que es presidente. Entonces vamos a poner aquí, ya no queda de otra, aquí ya no hace falta preguntar otra vez. Quiero que sea presidente. Se cierra el primer paréntesis de la primera pregunta. Vamos a cerrar el segundo paréntesis de la segunda y el tercer paréntesis de la tercera. Cuando yo le dé enter, nos va a generar números al azar entre 0 y 3, que nos va a determinar al azar cuál va a ser tu futuro, a qué te vas a dedicar en el futuro. Si presionamos F9, vamos a ver que genera números entre 0 y 3, y eso es lo que vas a hacer en el futuro. Si se fijan, aquí podemos crear cosas que nos puedan generar interés, porque nunca sabemos cuáles son los valores que va a crear, y podemos jugar otras aplicaciones. Por ejemplo, pudiera ser un medidor de belleza, un examen al azar, ¿sí? Puede ser quién hace el aseo. Por ejemplo, aquí está un ejemplo donde dice quién se va a quedar al aseo por el número de lista. Por ejemplo, aquí vamos a ampliar esto y vamos a decir, bien, si el número de alumnos son 30, nosotros vamos a generar un número aleatorio y lo vamos a multiplicar por 31. ¿Por qué por 31? Porque si lo pongo por 30 va a generar números entre 0 y punto, perdón, vamos a hacer esto mejor.
Sí. Si vamos a generar el número de alumnos, por ejemplo, vamos a ponerlo así. Número de alumnos. Y estos son 30 alumnos, dijimos. Bien, pues el número de lista va a consistir entre 1 y 30. Entonces, para generar números entre 1 y 30, vamos a escribir aleatorio, punto entre. El límite inferior es 1, el límite superior es 30. Damos enter. Y ya cada vez que demos F9, nos va a generar un número aleatorio entre ese rango. Bien, vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Entonces, cuando le digan ustedes, bien, pues ahora se va a quedar al aseo el número de lista, y presionen F9, se queda el 30. O pueden decir, se van a quedar 3, los que estén 3 diferentes al azar, van el 18, 21 y 25. Bien, compañeros, pues espero que les haya servido esta clase. A lo mejor no es mucho, pero espero les sirva. Gracias.